Hola amigos, hoy les voy a hablar de Miami, les voy a hablar un poco de qué ha sido estos 25 años en Miami, pero sobre todo las costumbres, las reglas escritas y no escritas de la sociedad en Estados Unidos. No todos estamos preparados para venir a Estados Unidos y aún con falta de preparación natural, con costumbres distintas, con reglas distintas en nuestros países, nos obliga a adaptarnos a lo que es la vida en Estados Unidos. No hay una regla escrita ni no escrita que sea rígida para cada lugar. Yo conozco Miami, conozco algunos otros estados, pero más que nada Miami es muy latino, muy latino. Entonces se mantienen muchas costumbres, muchas actitudes, incluso personales, de cada uno, de acuerdo a cómo éramos en nuestros países. Y hay que adaptarse. Acá hay cosas que hay que respetar, hay que valorar, porque tienen consecuencias de futuro. El caso, por ejemplo, de los impuestos. Los impuestos en Estados Unidos son absolutamente obligatorios. Entonces no es solo pagar los impuestos por obligación, sino por conveniencia. Hay una serie de beneficios que se consiguen solamente si uno ha respetado ese tipo de normas, como pagar los impuestos. Y si no ha cometido infracciones, que a veces nadie se las explica, pero que se cometen involuntariamente. Ese tipo de infracciones a veces son no solo cosas que arrastramos de las costumbres de nuestros países, sino que acá también ocurren con los nativos. Se juntan las familias a un festejo, un cumpleaños, un casamiento, cualquier motivo, y siempre el alcohol está presente. Es natural. ¿Quién no se toma una cerveza? ¿Quién no se toma un whisky? Pero una cosa es una cerveza y otra cosa son 10 o 12 cervezas. Y cuando salimos de esa fiesta, nos puede parar un policía y crear un antecedente por exceso de alcohol en sangre. Eso también ocurre en los países de nosotros, pero no tienen las consecuencias que tienen acá. Cuando uno se va a presentar a cualquier trámite, ya sea de estatus migratorio o no, quieres conseguir un empleo público en un organismo, ya sea de la ciudad, del estado o un organismo federal, lo primero que hay que tener es un récord limpio de antecedentes policiales. Y esa tontería, solo esa tontería de manejar con exceso de alcohol en sangre, ya eso es un antecedente grave. No digamos tener una situación de violencia, una pelea, donde tenga que intervenir la policía. Cosas por el estilo. Claro, nadie hace eso, nadie se pelea porque sí, pero si las circunstancias obligan o se presentan, bueno, hay que evitarlo. Y si voy a una fiesta, no manejo con alcohol. Ustedes me dirán, bueno, yo en mi país tampoco lo hago. Bueno, pero no todo el mundo piensa igual. Y eso acá perjudica muchísimo. Perjudica de una forma que en nuestros países no perjudica. Y cuando uno va tranquilamente a su trabajo todos los días, va y vuelve, de pronto se vuelve rutinario, aburrido, sacrificado incluso. Pero eso es sano. Eso es sano. Hay que ser así. Hay que tener, digamos, una rutina sana, que no lo perjudique, que no lo envuelva a uno
en problemas. A veces en el tránsito hay discusiones, y discusiones graves. El tránsito es muy denso en Miami y la gente se enoja simplemente porque lo pasas o porque tocaste bocina o... Bueno, no hay que hacer esas cosas. Hay que evitar esas cosas porque puede tener consecuencias graves. Acá la gente a veces anda armada, mucha gente. Es natural, está en la Constitución el derecho a portar o a tener un arma. Bueno, entonces no quiero encontrarme con alguien que tiene un arma y que me puede, digamos, ya amenazar. Ya con eso es suficiente para un pésimo momento. Bueno, entonces ese tipo de cosas, la ira en el tránsito y en el trabajo y en cualquier lugar, hay que evitarla. No estamos preparados para venir a Estados Unidos si no estamos preparados para eso, para evitar los problemas. Yo no quiero ser muy negativo con los comentarios. A mí no me ha pasado en 25 años de que alguien saque un arma estando yo presente, aunque el problema sea ajeno. No me ha pasado. Pero uno mira los noticieros y son cosas que ocurren todos los días. Claro, son muchos millones de habitantes, muchos miles de situaciones, cientos de miles de situaciones, y más allá o más acá siempre ocurre. Aún así, evitándose los problemas, uno nunca está lejos del riesgo y simplemente hay que estar tranquilo, preparado. Eso es estar preparado para venir a Estados Unidos. De otra cosa que les quiero hablar es la diferencia de Miami con otras ciudades de Estados Unidos, donde hay muchos inmigrantes, Nueva York, Los Ángeles, grandes ciudades, pero la diferencia más notable no es la densidad de inmigrantes. Uno se va a encontrar con inmigrantes latinos como nosotros en cualquier ciudad, en cualquier parte, en cualquier estado. No en la misma densidad o la misma cantidad o porcentaje del que hay en Miami, pero siempre va a haber latinos cerca, gente de habla hispana y gente con las mismas costumbres de nosotros. Eso, por un lado, es una cosa buena. En realidad es bueno, es sano, es como decir un soporte, encontrar gente similar a uno, con costumbres como uno, con idioma como uno. Pero eso no implica que solucione todo. En Estados Unidos, la diferencia de Miami con otras ciudades es la aceptación, el nivel de trabajo, el nivel de costo de vida. Miami es un poco caro a esta altura. No era antes. En estos 25 años las cosas han cambiado. La ciudad ha crecido muchísimo, muchísimo. Autopistas que antes, como una que es el Palmetto, se le llama acá, que era doble vía. Cuando llegamos acá estaba en plena ampliación. Hoy tiene 3 vías y 4 vías para cada lado y sin embargo resulta insuficiente. ¿Por qué? Por lo que ha crecido la ciudad. Están construyendo más autopistas, por ejemplo, entre lo que es el oeste de la ciudad con el este, que está rumbo a la playa, digamos a Miami Beach. Una autopista por arriba de la otra, porque ya es insuficiente. Es tremendo salir de trabajar a las 5 de la tarde, querer volver a la casa y demorar 45, 50 minutos y más de 1 hora en llegar a un tramo que normalmente tendría que ser de 20 minutos. Bueno, eso es una contra en Estados Unidos y en otras ciudades grandes también. Pero, ¿qué pasa si uno va a otro estado o vive en otro estado o en otra ciudad del estado de la Florida donde ese problema no existe? Pero él no es el único.
el tránsito. La vivienda. Cuando yo vine acá, cuando vinimos en el año 2000, el salario mínimo era de $5, 5.25 para ser exacto. Pero se ganaba entre 8 y 10 dólares en cualquier oficio. ¿Qué pasaba? Cobrabas un cheque de 500 dólares, 400, y pagabas una renta que andaba justamente en 400 dólares. Quiere decir que de 4 semanas, porque acá se paga por semana, de las 4 semanas, con una semana ya pagabas la renta del apartamento. Hoy en día, el salario mínimo está en 15 dólares. Entonces, el cheque mínimo está en 600 dólares. Ponele que se gana normalmente 800, 1000 dólares, porque siempre se gana por arriba del salario mínimo. Pero resulta que la renta está en un promedio de 2000 dólares. Quiere decir que la renta del apartamento o de la casa, a veces compartida entre varias personas que trabajan, te cuesta 2 semanas de trabajo, no una semana como hace 20 años. Ahora, en otras ciudades las rentas son más baratas, el costo de vida es más barato, pero se gana lo mismo y en algunos lugares más que en Miami. Eso es una realidad de los últimos años, digamos los últimos 5 o 6 años. Y mucha gente se ha ido de Miami. ¿Pero qué gente? Los obreros, los de bajos recursos, que se han ido a otros estados. En cambio han venido para Miami después de la pandemia del año 2020. Han venido muchas personas que empezaron a trabajar en trabajos remotos. Vinieron por el clima, por el ambiente. Miami es muy especial, tiene muchas cosas buenas. Y eso hizo crecer la población. Pero hoy en día uno no consigue con facilidad un buen carpintero, un buen plomero, un buen electricista, porque se ha ido mucha gente. Y se ha ido por eso, por el costo de la vida y por los salarios bajos. En realidad tendría que ganar, de acuerdo al costo de la vida, un cheque de 1.500 dólares por semana. Y no se gana. No se gana. Está entre 800, 900, 1.000 dólares, 1.100 a lo sumo. Y aunque les parezca mentira, eso que en nuestros países parece un dineral, no alcanza para vivir. Entonces, hay que estar preparado para venir a Estados Unidos y afrontar esas cosas. No malgastar el dinero, porque uno agarra un cheque de 1.000 dólares y cree que puede comprar cualquier cosa y ir al shopping y comprarse todo lo que se le antoje. No es así. No puede gastar el dinero, digamos, desaforadamente. Hay un límite para todo. Y el límite lo establece no la necesidad de lo que uno tiene las cosas. A veces compra cosas innecesarias. El límite es lo que uno gana. Y tiene que ser proporcional lo que uno gasta. Esa es la realidad. Y para eso también hay que estar preparado. Porque no es fácil para nadie que ha vivido muchos años en su país encontrarse que de un día para el otro tiene cada viernes 1.000 dólares en el bolsillo. Lo que no significa que pueda gastar 1.000 dólares todos los viernes. Así de fácil. Y para eso también hay que estar preparado. Y no empezar a enviar dinero como loco para los familiares, para los que viven todavía en nuestros países, y mucho menos gastar en exceso acá, porque queremos tener el último carro, queremos tener el teléfono más caro. No, hay un límite. Y el límite es lo que uno gana. Y siempre hay que tener una reserva. No una fortuna, una reserva. Tener un récord limpio. Tener una cuenta en el banco. Tener un récord de crédito favorable. Le da muchas facilidades. Si uno paga correctamente las cuentas, sube el nivel de récord de crédito. ¿Qué hace eso? Que uno va a comprar un carro y tiene mejor crédito
menos intereses, porque justamente tiene un buen récord de crédito. Y eso hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Pagando las cuentas a tiempo, no excediéndose y teniendo siempre una reserva para cualquier situación que ocurra. Como ser que no pueda cobrar el cheque del viernes por X motivo. Así que está en cada uno estar preparado para venir a Estados Unidos. Si no, venir a Estados Unidos puede ser una odisea. Amigos, quise ser claro. No sé si soy muy positivo, seguramente que no, pero la experiencia me ha ayudado a aprender realmente cómo son las cosas en Estados Unidos, cómo son las cosas en nuestros países, que aquí no son iguales. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse al canal, eso a mí me ayuda, y nos vemos en el próximo video. Gracias.